hablando de esto del abandono, en realidad en mi vida, yo más bien sentí más el abandono más que fuera algo real, pues. Pero lo que sí es cierto es que posiblemente esto vino de la desatención, del descuido de mis padres. Yo creo que desde ahí es donde, porque me acuerdo cuando estábamos pequeños, a veces pues vivía yo en un matrimonio, en una familia donde pues mi papá era alcohólico, crónico. Entonces pues era una locura en la casa. Y cuando a veces mi papá llegaba borracho y mi mamá pues toda neurótica se ponía y se ponían a pelear ahí. Y entonces mi mamá por cualquier cosita estallaba y si hacemos alguna cosita que no le pareciera, pues nos agarraba allá con una vara, decía, con el cinturón, ¿verdad? Entonces ahí yo me sentía pues abandonado, pues, porque ¿a quién iba a acudir? No podía acudir con mi papá, ir a decirle algo, entonces, o no podía tener confianza para contarle lo que yo sentía. Tampoco con mi mamá, porque pues mi mamá siempre estaba enojada de lo que hacía mi papá, entonces no había esa comprensión de poder de arrimarme a ellos y hablar de cosas que que yo sentía, pues. Entonces yo era como algo que no importaba mucho en la casa. Yo así sentía. Ahora, ¿por qué era que yo sentía eso? Miren, hay una cosa, una diferencia entre una persona que no es hipersensible. Yo siempre les digo de que posiblemente esto de la hipersensibilidad puede ser que una persona nazca o se haga hipersensible en el transcurso de la vida. Entonces yo no sé si yo nací así, pero yo recuerdo que yo sí sentía mucho ese rechazo y sentía mucho el abandono, el descuido de mis padres. Entonces yo vivía como dicen allá, como un animalito crecí, como pude. Es más, a veces no había ni de comer en la casa. Entonces uno tenía que buscar. Entonces todas esas cosas, ya con el paso del tiempo que fui creciendo, empecé a ser prepotente, fíjense. Porque a lo mejor no quería que alguien me hiciera daño. Entonces yo no sé hasta qué punto el abandono que tú sentías era real o no era real. Sí, sabes que en realidad la primera vez que yo sentí, que recuerdo, esa sensación de abandono fue a través de mi papá, cuando mi papá, o más bien mi mamá, fue porque mi mamá me llevó con ella a otra ciudad y prácticamente dejamos a mi papá. Entonces, para mí, eso fue un abandono. Y después sentí otra vez esa herida de abandono cuando mi papá falleció. Eso fue cuando nos fuimos de la casa. Yo tendría alrededor de unos 3, 4 años, y cuando él falleció yo tendría más o menos unos 9, 10 años, y ahí fue cuando más se despertó esa herida. Otra de las veces, y lo tengo más presente todavía con esa herida que se abrió, esa herida de abandono, fue cuando vine para acá, para Estados Unidos. A pesar de que había sido yo la que había dejado el país, yo me sentía como que había perdido algo. Y pues había perdido obviamente mi familia, no tenía mi familia cerca. Obviamente con esta herida entiendo pues la codependencia, ¿verdad? Y pues yo era muy pegada a mi familia, yo amaba a mi familia y siempre estar cerca de ellos, hasta que pues se dio la oportunidad de venir a este país, y pues yo lo vi como wow,
venía detrás del amor de mi vida. Y pues bueno, ese amor de mi vida se fue y me dejó aquí sola, pero bueno, aquí seguimos trabajando, ¿verdad? Ahora entiendo que Dios tiene propósitos y creo que uno de esos propósitos era traerme a este país, y que si no hubiera sido así no conocería este programa, sería algo completamente diferente en mi vida si me hubiera quedado en mi país. Y bueno. Bueno, entonces fíjate que uno no sabe, miren, yo siempre les digo a las personas, ¿verdad?, de que para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar aquí en un grupo, tuvimos que pagar un precio. Tuvimos que haber pagado un boleto, un ticket, y nos costó para llegar aquí. Entonces, si tú ya llegaste aquí, tú pagaste un precio, te costó haber llegado, y que no lo aproveches. O sea, eso sería terrible, ¿no? Ahora, si ya estás aquí, ya pagaste un precio para estar aquí, entonces aprovechémoslo. Miren, entonces, en esto del abandono, aquí en lo que tenemos, habla acerca de que, bueno, dice aquí que hay una diferencia entre lo que es el abandono y el rechazo, que muchas veces se puede confundir, ¿verdad? Pero dice que el rechazo, dice la idea de que se vive en el caso del abandono, se sitúa además en el plano de tener y el hacer, y no el de ser, como suele suceder con la herida del rechazo. Los siguientes son unos ejemplos o situaciones que pueden revelar la herida del abandono en un niño. Cuando un niño lo abandonan, por ejemplo, lo dejan en un hospital. Dice ahí, habla de que lo dejan en un hospital por alguna enfermedad y tiene que estar ahí, pues los papás no pueden estar ahí. Miren, yo cuando tenía a mi hija, la más grande, como unos 7 años, yo creo, 6 años de edad, le tuvieron que hacer una cirugía de aquí de las anginas, porque le estaban creciendo mucho. Entonces le costaba respirar y entonces dijeron que se lo tenían que operar. Entonces cuando la duermen y luego se la llevan en la camilla y luego la meten en esas puertas que se abren y donde tú ya no puedes entrar. Y ahí me dolió a mí porque yo no quería que estuviera sola, pues. Porque yo no quería que sintiera lo que yo había sentido durante toda mi vida. De sentirme desprotegido, de que no hubiera nadie conmigo ahí. Y yo me recuerdo, fíjate que la primera vez que yo recuerdo el abandono en mí fue cuando un día, no sé qué hice yo en la escuela, yo creo que iba como en 4º grado o 5º grado, no sé qué hice. Yo no era muy travieso, pero no sé por qué me mandaron a esa hora a traer a mi mamá a la casa. Me mandaron a que fuera y que la trajera. Entonces yo, pues me fui. Y yo iba con el miedo porque ya sabía cómo era mi mamá, ¿no? Y tenía que traerla. Y yo iba con el miedo para ir a traerla a mi mamá para que viniera a la escuela. Y entonces llegué a la casa y cuando me vio mi mamá, yo no sé por qué luego se imaginó, ¿qué hiciste? No sé, pues me dijeron que fueras. Y ahí viene, y me viene regañando todo el camino. Nomás hiciste algo, vas a ver lo que te va a pasar. Y bueno, y yo ahí con el miedo, pues, ¿no? Llegando a la escuela, enfrente de todos los niños, pues está todo el salón, ahí son como más de 40 alumnos en los salones de antes, así como nosotros. Y enfrente de todos los niños, me dice, yo llegué ahí y ahí está parados enfrente con mi mamá llegó al escritorio y le dije, ¿qué pasó? Mire, su hijo hizo esto, no me acuerdo qué dijo que hice, la verdad no recuerdo. Y le dijo todo lo que había hecho y todo eso, y pues mi mamá me imagino que muy enojada y también avergonzada, pues cómo me están diciendo eso de su hijo, ¿verdad? ¿Y sabes lo que dijo mi mamá? Dijo, maestro, dice, si vuelve a hacer algo así,
o si hace algo, dele, me dijo. Y el maestro me acababa de dar 2 con la escuadra esa de madera, así de filo, 2 me dio. Y después de ahí me mandó a traer a mi mamá. Con trabajo me podía sentar. Y luego todavía mi mamá viene y le dice que me dé. Entonces, ¿en quién me apoyo yo? Yo no sabía, fíjate, qué había hecho, pero yo estaba seguro, o yo creo que yo no había sido mi culpa, pues, había sido un error. Pero todavía mi mamá viene y le dice, dele, pues. Entonces, si los que te protegen a ti no te pueden ayudar o no te toman atención y te tienen ese descuido, entonces, ¿en quién voy a confiar si no tengo a nadie más? Es por eso, fíjense, que cuando uno entiende esto, y si tú no tienes hijos pequeños, uno puede evitar muchas cosas ahí. Cuando yo llego a los grupos, empiezo a entender muchas cosas de la vida. Y yo tenía 2 hijas cuando yo llego a los grupos, 2 hijas que tenían entre 6 y 7 años. Pero después de que yo llego a los grupos, yo todavía tuve 3 hijos más. Tengo uno que tiene 19 y está en el colegio. Y tengo 2 cuates, un niño y una niña, que están en la high school ahorita o en la preparatoria. Y esos niños son nobles, nunca les puse una mano encima. Fíjate, nunca los regañé como a mis hijas grandes. Nunca les grité como ellos. Porque yo empiezo a entender muchas cosas que antes yo no entendía. Es por eso que ahora, si tú tienes hijos pequeños, puedes evitar muchas cosas. Entonces yo me doy cuenta que esos niños crecen confiados de la vida. Son niños con confianza en la vida de hacer cosas. Mi hijo, por ejemplo, él toma sus propias decisiones. Yo a los 19 años tenía que preguntar si este color estaba bien de camisa o no. Si hay alguien que me decía que no, pues yo me sentía tan... Una vez me acuerdo que compré una camisa que me había costado no sé cuánto y llego a donde yo vivía y les digo, mire, me compré una camisa, yo iba bien feliz y me dijeron, no, te chingaron. ¿Cuánto te costó? No, pues tanto, te chingaron. No, o sea, yo tenía que alguien más dar su opinión para que yo estuviera satisfecho en las decisiones que yo tomaba. Que ahorita me voy a regresar un poquito. Dice que parte de esta herida puede empezar con la ausencia del alimento antes de los 2 años. Entonces me podría imaginar que obviamente estando en el vientre materno pues estábamos recibiendo la comida normal y ya llegar al nacer y de pronto no tener esa facilidad y estar llorando porque no has recibido ese alimento y estás llorando porque nadie se está haciendo cargo de ti, nadie está pendiente y entonces prácticamente desde ahí se puede empezar esa herida de abandono. Y obviamente esta herida se desarrolla la máscara de dependencia y pues como tú decías, se cree que no se puede lograr nada solo, sino que necesita que alguien más esté ayudándolo, que le esté dando el sustento, que le esté ayudando para todo y pues prácticamente se convierte en una persona víctima, una persona que no puede lograr nada si no es con ayuda de alguien más. Sí, entonces se vuelve uno muy codependiente, fíjate, de que los demás pone uno la vida y las decisiones de uno a que otras personas decidan por mi vida. Y una de las cosas increíbles del programa es de que empiezas a tomar decisiones por ti mismo y vas perdiendo el miedo de enfrentarte a la vida por ti mismo. Si te equivocas, bueno, pues ni modo, pero tú estás viviendo tu propia vida. Por eso hay un tema mucho que me gusta a mí que se llama la libertad de ser yo. O sea, yo antes no tenía la libertad de ser yo. Yo dependía de lo que otras personas dijeran, ¿verdad? Porque sentía que tenía... fíjense, y se hablaba mucho en los grupos de AA cuando yo estaba allá, de que uno andaba con el cordón umbilical en la mano a ver a quién se lo enchufaba. Y así vivía yo. A ver, con el cordón umbilical en la mano, a ver a quién se lo enchufaba, porque
yo no me había destetado, como decían en esos tiempos. Entonces, imagínense que uno depende, como tú hablabas del alimento, ¿verdad? Que desde niño, cuando de alguna manera un descuido del alimento, pues te sentía, y ahí puede ser que el niño se sienta pues abandonado, que no le toman atención. Y bueno, ¿qué más sigue? No, pues de lo mismo que tú dices, que andaba con el cordón umbilical queriendo dárselo de cualquier problema, tal vez pequeño, hacía un lío inmenso, un lío grande, creyendo pues que tu problema era lo más difícil, y pues buscando quién te ayudara, quién se hiciera cargo de tu vida, ¿no? Entonces, pues esa es la vida de una persona pues codependiente, ¿verdad? Y por otro lado, también tratando de buscar, primero siendo una víctima por alguna enfermedad, tratando de que alguien se compadezca de ti con tus enfermedades, o si no, yéndose a todo lo contrario, queriendo ser el salvador de todo el mundo, buscando buscando pues el aplauso de los demás, y que todos vean lo sacrificado y lo bueno que eres, pues queriendo ser el salvador de todos, ¿no? Para recibir halagos, para recibir los aplausos de otras personas, y pues no queriendo cargar nuestras propias responsabilidades, sino queriéndoselas echar a otros, ¿verdad? Bueno, fíjate que ahorita me acordé de cuando yo estuve en actividad, o antes de llegar a los grupos, para empezar. Yo anduve en las cortes de aquí en Estados Unidos muchas veces y pagaba mucho dinero al año, fíjate. Tenía que pagar, una vez que me mandaron a la corte aquí, me mandaron a la corte allá, y la verdad es que yo pagaba mucho dinero, yo gasté mucho dinero en estar pagando las cortes. Una de las cosas que no les gusta o les molesta a los americanos es que les mientas, que les quieras ver la cara. Eso es algo que les molesta muchísimo. Y en cambio nosotros, o yo como latino, yo en la comunidad donde yo nací, era muy común, ¿verdad? Era muy común que uno empezara a echar pretextos. No, pues es que no pude por esto y lo otro, o sea, y yo bien mentiroso, pues, ¿verdad? Y eso me creó a mí una forma de ser como conmiserado, ¿verdad? Como ser conmiserado, pobre, que vean todos que yo estoy muy mal, y así yo llego a los grupos, tratando de hablar de mí, que yo era buena persona, pero que la gente me había tratado mal. Pero ya cuando llega uno aquí le dicen, pues ya sabemos, pues, ¿verdad? Ya sabemos quién eres. ¿Cómo le vas a dar? Dice, ¿cómo le quieres dar misa al Papa? Decían, ¿verdad? O ¿cómo quieres echarme esas mentiras si yo las inventé? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando uno llega al grupo, yo llegaba, me acuerdo que yo creo que lloré unas 2 veces en la tribuna. Porque yo quería dar esa apariencia de que pobrecito de mí, pero yo estaba acostumbrado a vivir de esa manera, ¿no? De que todos vieran que tenían que darme la mano. Entonces, fíjense, aquí en un libro, voy a leer algo, dice que nuestras relaciones retorcidas con nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general son los que nos han causado el mayor sufrimiento a muchos de nosotros. Dice aquí, hemos sido especialmente estúpidos y tercos en este aspecto. El hecho fundamental es que nos hemos negado a reconocer es nuestra incapacidad para sostener una relación equilibrada con otro ser humano. O sea que dice, mire, sin importar si es alcohólico, codependiente, neurótico, lo que sea la persona, dice que el mayor sufrimiento que nosotros hemos tenido son por las relaciones torcidas con las personas. Dice que nos hemos negado a reconocer que esa es la base en la que nosotros hemos vivido. En negarnos a reconocer que no nos sabemos llevar bien con la gente. No podemos, nosotros no sabemos tener una relación sana con las personas. Y era efectivo, y era en mi caso así era, fíjate, porque yo, por unos casos, yo quería que la gente viera que yo era pobrecito de mí. Mira, hasta me llamo Inocencio.
hasta me llamo inocente. Quería que vieran eso, pero por el otro lado había algo malvado ahí, pues, porque era mentiroso, ¿verdad? Porque era marrullero, como dicen por ahí. Yo ni era bueno para los trancados y decía yo que era bueno. No, a mí siempre me dieron. Yo nunca fui bueno para eso. Entonces, pero como no tenía de dónde agarrarme, pues yo traté de usar lo que yo tenía para salir adelante en la vida. Lo que había en mis manos. No tenía de otra. Pero ya después, cuando llegas a los grupos, y no puedes vivir de esa manera ya. Poco a poco tienes que ir cambiando tu forma de ser. Entonces, el abandono de mí ha sido muy marcado en mi vida. Y luego, por eso cuando yo tenía una novia, yo tenía que me dijera que me quería todo el tiempo. Que me tenía que decir. Y una persona así, dice ahí, no puede tener una buena relación con otra persona. Y dice que va a llegar, o quiere, dice, aquí crea dos formas. O quiere controlar a las personas, o quiere depender demasiado de ellas, como con el cordón umbilical en la mano, ¿verdad? Y de las dos formas es mala, porque la gente se va a alejar de ti. Una persona que estés encima de ella todo el tiempo, pues va a llegar un momento en que vas, ya, quítate de mí, ya. Eso en vez de crear amor va a matar, si es que había amor alguna vez. Bueno, adelante. Sabes que, pues obviamente una persona que sufre de esta herida de abandono, a lo que más le teme es a la soledad. Y ahorita pues trae a mi mente que por muchos años para mí llegaba, obviamente trabajaba toda la semana y llegaba el fin de semana y lo que menos quería era estar en mi casa. O sea, buscaba qué hacer y para dónde irme, y aunque pues nunca fui de fiestas y de alcohol, pero casi siempre era la primera en llegar a las fiestas y la última en irme. Y apenas detecté eso, de que obviamente era por el no querer estar sola, el sentirme tan bien donde estaba que no me quería ir, y el querer irme era como abrir esa herida de abandono, porque me estaba yendo de ese lugar y iba a regresar a mi casa a estar tal vez sola. Entonces esa es una de las maneras, ¿verdad?, de que voy detectando cómo el sentirme sola. O también dicen que no es que la persona con la herida de abandono sea perezosa, pero le encanta hacer todo en compañía, buscar siempre hacer todo en compañía y hacer con más personas para no sentirse solo, y como para darse ese ánimo, darse ese apoyo, esa motivación y poder hacer otro tipo de cosas. Me imagino que como ir al gimnasio, ir a hacer ejercicio o hacer diferentes actividades, no queremos hacerlo solo, queremos compañía. Fíjate que ahorita lo que dices tú, pensando en una persona que se siente abandonada, normalmente se siente sola o solo. Porque yo así me sentía solo. Entonces, a mí no me gustaba la soledad, fíjate, estar solo no me gustaba. Y cuando estaba solo tenía que poner la música a todo volumen. Entonces, ese era un síntoma que yo tenía, el no sentirme solo, porque no quería sentirme abandonado. Especialmente aquí en Estados Unidos, cuando yo llego aquí, sin conocer a nadie, no tenía dónde ir. Y me acuerdo, fíjate, que una noviecita que yo tenía allá, me había abandonado. Y ya con esta herida del abandono, pues era mucho más. Y luego solo en este mundo, solo aquí, en las noches lloraba, fíjate, solito, porque me sentía abandonado. Y yo no quería sentir eso. Pero, ¿sabes? Otra de las cosas era que yo no sentía que encajaba en la gente. Ese es otro síntoma de la persona que se siente abandonada, porque no encaja con las personas, o sea, se siente diferente, no se siente como ellos.
Y yo me sentía así. Pero ¿qué sucede cuando yo descubro el trago? Cuando yo descubro el trago, fíjate, sentí una sensación de bienestar, que sentí que encajé en el mundo. Por primera vez sentí que encajé en el mundo. Y esto sucede pues con una persona como yo, que hice clic con el alcohol. Pero hay otras personas que dependen de una persona para sentirse así como yo sentí. Sentían, es que este es mi amor, el que yo esperé toda mi vida. Aunque también un alcohólico como yo también puede sentir eso, fíjate. ¿Por qué? Porque le dejamos como la responsabilidad a alguien más, y en este caso yo se lo dejé al alcohol. Encárgate de eso. Y pues yo iba a una fiesta y me echaba unos tragos, ¿verdad? Pero yo sentía eso, fíjate, que no encajaba con las personas, con las demás personas. Es más, no tenía ni de qué hablar. Pero cuando llegó al programa y empiezo a conocer todo esto, siempre tengo de qué hablar, fíjate. Adelante. También parte pues de la enfermedad, ¿verdad? De la herida del abandono, es de que como a esta persona no le gusta estar sola, pues se puede conseguir una persona, puede ser un alcohólico o un enfermo, una persona que la maltrate física, emocional, sentimentalmente, y solo porque no la deje, se va a quedar ahí. O sea, se puede acostumbrar a esa mala vida y no, sin importarle para que esta persona no se vaya a su lado. Entonces, bueno, a eso nos acostumbramos, ¿verdad? Y entonces te hablaba de esto de cuando uno está solo o no quiere estar solo, y entonces se pone el volumen, la música a todo volumen, ¿verdad? Y esa es una. Ya a veces sin importar qué tipo de música, pero cuando llegan esas canciones pegadoras, llegadoras, ¿verdad? De esa como de sufrir me tocó a mí en esta vida, y como que uno más se agarra de ahí hasta, como se vuelve uno como adicto a esta música. Es por eso que si nosotros nos damos cuenta solamente ahora que ya estamos aquí, tratamos de entender un poquito cómo funciono yo, pues es más fácil darnos cuenta de por qué la gente anda así allá afuera, con su música a todo volumen y esas canciones de dolor, de traición, de sufrimiento, de despecho, ¿no? Especialmente esas de despecho. Pero esto me pasaba a mí desde que yo estaba niño. Yo esas canciones de despecho, me acuerdo de esa canción de me dejaste abrazado de un poste. Yo tenía 10, 12 años, o sea, ¿a mí qué me había pasado? Algo así, no, pero yo me gustaba y la cantaba con mucho sentimiento. Entonces ya desde ahí, este sentimiento de abandono, de rechazo, yo ya los traía conmigo. Entonces ahí es donde nosotros debemos de investigar desde dónde, desde cuándo es que nosotros empezamos con esto. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, desde aquí habla de un niño que lo dejan en el hospital, pero ¿desde cuándo? Fíjense, un día alguien decía, bueno, a ver, piensa en tu niñez, desde antes de los 10 años, y vea una fecha que tú te recuerdes importante. Y la mayoría de las veces se iba a un momento de dolor o sufrimiento que le sucedió en el pasado. Allí, y se recordaba ese momento, fíjate. Entonces, la mayoría de las personas llegaban a ese momento de su niñez, pero en un momento de dolor o de sufrimiento. Muy pocos llegaban a un momento feliz, donde estaban, ¿verdad? Pero la mayoría llegaban a un momento, recordaban un momento en su niñez que no había sido muy grato para ellos. Entonces, desde ahí, fíjate, posiblemente tenemos que investigar ahí, ¿qué pasó ahí? Porque posiblemente desde ahí se fue creando alguna de estas heridas, ¿verdad? Una de las heridas también que yo tengo muy, muy grabada en mi mente es de la injusticia, pero eso vamos a hablar otro día. A ver, adelante. ¿Qué más sigue ahí? Dice que también las personas con herida de abandono tienen problemas con la palabra dejar, que para ellos significa abandonar.
que les cuesta salir de lugares. Nos cuesta, a donde vamos nos acostumbramos y queremos estar ahí y luego nos movemos a otro lugar y ya sentimos que abandono completo. La tristeza es la emoción que más experimenta y siempre busca estar rodeado de muchas personas. Son personas que hasta pueden manipular a otras diciendo pues que se van a suicidar. Algunas puede que sí lo logren, ¿verdad? Pero otras pues no, solamente es eso, el querer manipular a las personas que están a su alrededor para hacerse sentir importante, sentir que obviamente la víctima y que no la dejen. Obviamente esta herida pues cuando dicen que piensen en la niñez, lo que tú decías, más o menos casi siempre estas personas se ven como niños solos o con ausencia de algún familiar, y en realidad mis recuerdos de niña, en Colombia se le llama zaguán, es un corredorcito al principio de la casa, y ahí siempre había una reja y siempre me sentaba ahí en esa reja a mirar para afuera, y ese es mi recuerdo, estar ahí sentada mirando para afuera sola o jugando sola. Siempre mis recuerdos son viéndome sola. Bueno, dice que las personas que tienen de esta herida son personas que normalmente les gusta trabajar en lugares, trabajos públicos. Pueden ser artistas, estrellas, comediantes, actores, personas que les gusta mucho llamar la atención, ser el centro de atención todo el tiempo, para obviamente que las estén mirando y estén recibiendo, ¿verdad?, los aplausos. Entonces es parte de la herida. Temen mucho a morir o a enloquecer. Tienen miedo, recordando, ahorita les decía lo de la pérdida de mi primo, y yo no sentía el miedo de morirme, pero sentía el temor de seguir perdiendo familia, hasta recordé cuando una de mis amigas que estaba embarazada, justo cuando yo estaba embarazada de mi hijo menor, ella perdió un bebé y yo lloré tanto esa pérdida, pues porque yo todavía podía tener a mi bebé, pero pues ella no. Y dicen que obviamente al morir un familiar, esa herida de abandono se da un poquito más fuerte. Son capaces de hacer lo que sea por retener a alguien, incluso si no tienen deseos obviamente de tener intimidad con su pareja, son capaces de hacerlo, o hasta hacer cosas que no deben, solo por tener a su pareja al lado, hasta son capaces de aguantarse que su pareja tenga un amante, no más por no perderlo, por no dejar ir a esa persona. Entonces es parte de la enfermedad, ¿no? Me acordé de una canción ahorita, fíjate, dice una canción, una parte. Yo un día la estaba escuchando hace ya tiempo, pero no me acuerdo cuál era la canción. Pero una frase que decía: si tú me dices que no te vi, yo te creo. Fíjate. O sea, sí lo había mirado con alguien, pero si ella le decía que no era cierto, él le creía, fíjate. Y era lo que dices ahorita, ¿no? Que es capaz de soportar una infidelidad, ¿verdad?, con tal de retener a la persona para que no se vaya. Bueno, en Colombia yo escuchaba, era un merengue que decía que me los pegue pero que no me deje. Estaba la codependencia, todo lo que da. Entonces, pues sí, aguantando cualquier situación
situación, cualquier emoción, cualquier maltrato, solamente para que su pareja no lo deje, ¿verdad? También una persona con codependencia puede ser bulímica o puede obviamente sufrir de comer mucho, y dice que especialmente cosas blandas, supongo que como pan, comer pan. Yo pienso que como fugarse de la realidad con algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos los que somos adictos al alcohol, las drogas? Pues nos fugamos con la droga, el alcohol, para no estar viviendo esto. También dice que, bueno, aquí dice que tienen los ojos grandes, tristes, pero yo los tengo chiquitos y pispiretos. O sea que no califico, entonces. Yo también, Mira, no aplica mucho, pero... Ahorita nos estamos riendo, pero realmente cuando los que hemos pasado por esto, en momentos de situaciones como esas, yo en lo personal he sentido ganas hasta de no existir. Y eso no es grato, pues. O sea, de decir, ya no quiero vivir, pues. ¿Verdad? Porque no siento que encajo en esta vida, no sé para qué vine. Y de la verdad, no, uno no está viviendo, está sobreviviendo cuando uno está en esa vida. Por ahí en un libro, fíjate, dice, en el libro, hay un libro que se llama El Sermón del Monte. Hay una parte que dice ahí, que dice, nosotros aquí tenemos dos caminos. Un camino es espiritual y el otro es el camino de dolor y sufrimiento por el que estás viviendo. Si tú decides seguir por el camino de dolor y sufrimiento por el que vas, nadie sino tú tienes la culpa. ¿Por qué? Porque ahora aquí aquí hay una solución para eso. ¿Quieres dejar de sentirte solo, abandonado, triste, conmiserado? Porque esa es una de las características del que está abandonado, que se tiene esta herida del abandono, es que se conmisera mucho. Entonces yo me conmiseraba mucho de mi situación, de mi vida, de cómo me había tratado la vida, de la familia en la que yo había vivido, en la situación de mi padre, cómo había sucedido su alcoholismo y todo eso, y yo creía pues que a mí me había tocado una vida terrible. Pero ya cuando llego al programa y empiezo a darme cuenta de lo maravilloso que es esto, y ahí en el programa, fíjate, dice, vas a conocer un pedacito del cielo aquí en la tierra. Y fíjate que un día yo estaba viendo esto del Padre Nuestro, dice, así como en el cielo es en la tierra. Entonces quiere decir que así como es el paraíso en el cielo, también puede haber en la tierra. Dice, Dios ciertamente te va a perdonar tus negligencias, pero nunca te va a dejar blanco como la nieve si no cooperas. Dice, Dios lo único que te pide es que te esfuerces lo más que puedas en mejorar tu forma de ser, en mejorar tu carácter. Entonces, pues eso está bien, porque imagínate, como los mandamientos dicen, ¿sabes qué? Si haces esto ya no, te vas, ya estás en el infierno. Pues yo ya estoy en el infierno, ya no califico. Y aquí no, aquí tenemos una oportunidad de decir, bueno, pues tú puedes mejorar. Es más, si te equivocas, tú puedes volver a formarte, solamente dice con la llave de la buena voluntad. O sea, y cada día puede ser un mero comienzo. Cada día podemos comenzar otra vez. Y cuando tenemos esa oportunidad, te levantas y tienes la misma oportunidad que cualquiera de nosotros. Y tú decides por cuál camino ir, pero cuando no tenemos las herramientas, pues nos vamos por donde veníamos. Pero ahora que ya entre más, por eso se dice por ahí, mira, me acuerdo que en la primera película del Hombre Araña, cuando se muere el abuelito, se le mueren los brazos, y el abuelito le dice, con la obtención de un gran poder hay una gran responsabilidad. Y es cierto, porque el saber es poder. Entonces, entre tú más conozcas del programa, hay una más responsabilidad, ¿no? Y cuando es algo que no está bien, pues te sientes mal, aunque no quieras.
¿verdad? Pero en el paso 6 dice ahí que nunca digas nunca jamás. Hoy no pude, pero mañana sí. Siempre vamos a poder tener una nueva oportunidad. Bueno, a ver qué más sigue ahí. Bueno, también parte de la codependencia, esa sí me la he detectado muy bien, es de que les encanta estar recostados a personas, a muros, a todo. Estar recostados. Y bueno, te digo, esa me la he detectado demasiado bien porque nomás busco algo para apoyarme, estar siempre apoyada en algo más, y es parte de la misma herida, ¿no? De la codependencia y del abandono, querer sentirse apoyado, respaldado por algo o por alguien. Y pues en este caso, si no hay nadie, pues un muro, no sé, algo. Siempre estar recostado a algo. Dice que cuando una persona, bueno, a veces nos la queremos dar de que somos muy independientes, pensamos que sí somos independientes porque podemos hacer cosas solos, pero es simplemente algo temporal, o es algo que, como dándonos nosotros el ánimo de que no somos codependientes, pero pues en realidad sí lo somos, seguimos siendo, y son cosas que tenemos que seguir trabajando poco a poco. Como el autoengaño. Autoengaño, exactamente. Gracias. Bueno. Y dice que una de las cosas que debemos de hacer es una imagen mental de algo que nos dé soporte, que no nos acobardemos, sino que pensemos que no tendremos una ayuda exterior, sino que lo hagamos por nosotros mismos, lo intentemos por nosotros mismos. También nos motiva a trabajar con el niño interior a través de técnicas de visualización, escritura. Obviamente, acuérdense, estamos haciendo el cuarto paso aquí los miércoles. También pues recordar todas esos momentos donde de pronto nos sentimos muy vulnerables en nuestra niñez, y es parte de lo que tenemos que escribir, ¿verdad? Y cuidar de ese niño de cuando se sintió abandonado. Ayudarnos a trabajar esa sensación de cuando nos sentimos desamparados y establecer vínculo interno más fuerte y protector entre nosotros mismos. Es a veces de pronto difícil, ¿verdad? Porque pues toda la vida hemos sido codependientes, todo el tiempo hemos querido depender de alguien más, y ahora pues tener que hacernos cargo de nosotros mismos, como decía Inocencia al principio, donde, no tengo que esperar a que alguien más valide lo que yo estoy diciendo, sino yo sola validarme, no estar queriendo todo el tiempo estar solo, sino que ahora el padrino nos dice, en mi caso, cuando mi madrina me dijo, tienes que dejar todo, para mí eso fue la muerte, porque yo era la codependiente que andaba corriendo de un lado para otro, queriendo hacer y deshacer, y el control y todo. Eso fue muy complicado para mí, pero pues ahora, cuando ya puedo tener esta paz, esa tranquilidad, en realidad ahorita disfruto estos tiempos de estar sola, de que nadie me está llamando, y de yo no estar todo el día, porque esa era otra. Estaba trabajando y estaba todo el día pegada al teléfono hablando con alguna amiga, y a veces eran horas y horas y horas pegada al teléfono hablando, y no era hablando cualquier cosa, o sea, valiosa, era hablando cualquier cosa, simplemente por el no sentirme sola, el no querer tener ese tiempo conmigo misma. Y aunque sí, tengo que admitir que en ese tiempo escuchaba buenos audiolibros y todo, pero pues no tenía ese tiempo conmigo, no estaba permitiéndome estar conmigo y poder escucharme.
no lo podía, no lo hacía. Y pues ahora es parte de lo que me ha regalado el programa. Bueno, dice aquí que el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Existen grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos también lo sean. Una víctima es una persona que crea todo tipo de problemas en su vida, pero especialmente problemas de salud para llamar la atención. Yo, fíjate que cuando yo quería sentirme llamar la atención, si a mí yo tenía una gripa o algo, la exageraba como el doble o el triple, ¿verdad? Como para que se pusieran atención a mí, ¿verdad? Para que no me sintiera abandonado cuando estaba enfermo. Me acuerdo, yo estuve en el hospital después de que yo dejo de beber y decaigo en mi salud, dejo de usar drogas y de beber, entonces decaigo en mi salud. Yo llegué al hospital como unas 6 veces, pero yo más bien creo que era como ¿cómo se llama? Como ansiedad. Yo era como que tenía como ansiedad y posiblemente como depresión también, porque yo sentía que yo me ponía mal, yo me sentía mal y entonces me iba al hospital, el trabajo me iba para allá. Y ya estando en el hospital ya me ponía bien. Y estando ahí con suero, porque a veces me tenían con suero ahí en la cama y con el monitor ese pip, pip, cada ratito. Y la verdad que yo me recuerdo de eso y pasaba como unas 2 horas ahí metido. Hasta que se terminaba el suero y ya me mandaban a la casa y me decían que no tenía nada. Pero en esos 2 horas o 3 que pasaba ahí, vieras qué conmiserado me sentía al estar solo yo ahí. Pobre de mí, mi esposa ni está aquí conmigo, siempre estoy abandonado, no me quiere, no le importo a nadie, todo ese tipo de cosas así. Y aquí dice que el que más dice que es especialmente problemas de salud para llamar la atención. Yo me recuerdo que un diciembre estuve en la cama y yo me sentía mal y yo sentía que me iba a morir. Y ahí tengo a mi esposa, a mis hijitas ahí en la cama y ni siquiera fuimos a la celebración de Navidad en ese día porque yo estaba ahí pobre de mí, pero en realidad yo creo que sí hubiera podido bien levantarme e irme a la fiesta, pero yo quería, pues pobre de mí, estoy enfermo, mira, quiéreme, de alguna manera, ¿no? Dice aquí, esto responde a las necesidades del dependiente que cree que nunca recibe suficiente atención. Cuando parece desear llamar la atención por diversos medios, lo que está intentando en realidad es sentirse lo suficientemente importante como para recibir apoyo. Considera que si no logra llamar la atención de otra persona, no podrá contar con ella. Y es cierto, es como una forma de control, fíjate. ¿Verdad? Uno quiere controlar porque, ay, pobre de mí, con esa conmiseración y todo eso. Pero en realidad lo que esta persona está sintiendo se está sintiendo abandonado, ¿verdad? Y necesita llamar la atención de alguna manera. Pero esta es una herida que una persona tiene. O sea, no es que esté bien eso. Y ahora pues ya entendemos eso, que si alguien no quiere estar conmigo, pues ¿qué le voy a hacer? O sea, ¿qué le voy a hacer? No puedo hacer nada, aunque me duela. ¿Pero qué hago? ¿Me revuelco o qué hago? Entonces, fíjate, dice aquí que cabe señalar que este fenómeno ocurre en los dependientes aun cuando aún son jóvenes. El niño dependiente, por su parte, tiene necesidad de sentir que si da un mal paso podrá contar con alguien para que lo levante. Bueno, aquí habla del dependiente, ¿verdad? De una persona dependiente. ¿Pero qué tú tienes ahí? Bueno, pues a lo que estaba diciendo de que una persona dependiente le gusta el control, quiero agregar que obviamente también es una persona manipuladora, que es una persona chantajista, y que pues busca todos los medios para poder tener
a esa persona pues controlada, ¿verdad? Para que no se vaya de su lado. Bueno, aquí también habla también dice, bueno, esta persona que escribió este libro, también he podido comprobar que la víctima le suele gustar desempeñar el papel de salvador. O sea, como de ser la mamá o el papá de los pollitos. Y le gusta como el Robin Hood, ¿verdad? Yo fíjate que yo me metí en problemas por defender a otras personas que ni siquiera eran de mi familia, ¿verdad? Solamente porque yo pensé que estaban siendo injustas con ellas. Y entonces yo me metí a hacerla de salvadora. Y aquí dice, ¿no?, que le gusta hacer el papel de salvador. Por ejemplo, el dependiente cumple el papel de padre ante sus hermanos o intenta salvar de determinada dificultad a quien ama. Y fíjate que yo, cuando mi papá murió, yo creo que también eso fue un problema, porque me pusieron a mí al frente de una familia y era pues un chamaco, pues. Y me dijeron, ahora tú eres el hombre de la casa. Y yo me la creí. Y mis hermanos estaban chiquitos y pues yo les sonaba pues cualquier cosa. Y yo quería que fueran así como soldaditos, un dos. Y si no, ¿sabes?, les daba, porque ahora yo era el hombre de la casa, fíjate. O sea, una inmadurez totalmente, y dejarle la responsabilidad a un niño. O sea, eso también creo que también me afectó a mí mucho. A ver, ¿qué más tienes? Vamos a 5 minutos más y les vamos a dar... En mi caso, algo que me llegó a pasar era de que con la persona con la que estaba casada, pues obviamente quise seguir siendo salvadora afuera, no solamente con él, sino afuera. Y en algún momento pues ya tenía mi hijo, lo tenía pequeño, y le dije a él, ¿sabes qué? Una amiga se accidentó, le dejé el muchachito, le cambié el pañal, lo dejé listo, nomás era dormirlo. Y le dije, mira, voy a ir a ayudar a esta amiga. Y aunque pues era una muchacha, estaba jovencita y no tenía familia aquí, pero pues sí tenía quien más hubiera ido a ayudarla. Me fui hasta donde ella estaba, hasta el accidente, la acompañé y estuve en todo el proceso. Y llegué a mi casa como a la 1 de la mañana. Cuando llegué, me había dejado en la calle. Y lo peor fue que llamó a mi mamá a decirle que yo andaba quién sabe con quién y haciendo qué cosas. Y pues la verdad que, pues obviamente ahí se despertó la víctima. Ay, lo que me hizo. Y lloré toda la noche. Y al otro día que fui a una clase diciéndole a la maestra lo que me hizo ese hombre malvado. Hasta que pues la maestra me dijo, sí, pero pues tienes que ver todo lo que tú también hiciste. O sea, tal vez no lo hiciste de mala intención, pero... Y pues obviamente yo seguía, no, es que él me lo hizo. Y pues bueno, fue parte de ahí fue donde él me decía, pero es que tienes que cambiar. Y yo no sabía qué era lo que yo tenía que cambiar, porque para mí yo estaba haciendo las cosas bien. Y pues obviamente, digamos que ahí fue donde empezó ese despertar espiritual en mí, a través de lo que pasó con esta pareja. Adelante, Inocencia. Bueno, aquí dice que el dependiente, ¿por qué estamos hablando del dependiente? Porque decimos que el que está abandonado depende de alguien para vivir. Anda como con el cordón umbilical en la mano para conectar solo a alguien, para empezar a chupar de ahí. Dice que sufre de altibajos. Durante algún tiempo se siente feliz y todo marcha bien, pero de pronto se siente malhumorado y triste. Incluso suele preguntarse por qué se siente así, si no hay motivo aparente para ello. Se profundizará en el sentimiento, podría descubrir que es por temor a la soledad. Bueno, es lo que hablamos al principio, que esta persona normalmente se siente solo, abandonado. Dice, la ayuda que más necesita el dependiente es el apoyo de los otros. Aun cuando
aun cuando tenga o no dificultad para tomar decisiones por sí mismos, antes de decidirse, suele pedir la opinión o aprobación de los demás, ya que necesita sentirse apoyado y respaldado en sus decisiones. Esta es la razón por la que les parece a este tipo de personas les es difícil tomar decisiones cuando en realidad lo que sucede es que únicamente no se decide o duda cuando no siente el apoyo de alguien más. Entonces es lo que yo te decía al principio, que no necesitaba que otros tomaran decisiones por mí. Y la verdad es que yo siempre viví, por muchos años viví así, que otros decidieran por mí. Yo dejaba mi vida en las manos de otras personas para que decidieran por mí. Cuando yo llego a los grupos, empiezo a tomar decisiones por mí, y si me equivoco va a ser por mi cuenta. Empieza a tomar la responsabilidad de tu vida, las riendas de tu vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Yo no le voy a dejar mi estado emocional a alguien más. Hace poco hice una reflexión que decía, no dejes que nadie te robe la paz. ¿Por qué tengo que darle el poder a alguien más para que yo me sienta bien? Si es mi responsabilidad. Bueno, no sé si hay algo más importante que tengas que decir. Vamos a darle a las personas para que compartan también de aquí en adelante. Lo último que quiero mencionar es que una persona codependiente siempre está alerta, y entonces pues una de las cosas que pues debe trabajar, por lo mismo que siempre está como a la defensiva, es obviamente hacer meditación, tratar de hacer su meditación diaria para que pueda estar pues tranquila, ¿verdad? Pueda trabajar esta relajada. Bueno, aquí fíjate que me estaba mirando algo que dice aquí, que una de las palabras que tienen, que usan con frecuencia estas personas, dice, ya no aguanto más. Ya no aguanto. ¿Cuántas veces no dijimos, no aguanto más? Bueno, ahora sí, vamos a darle 3 minutos a cada uno para que a ver cuántas personas pueden compartir.